Está en línea Sergio Palazzo, es precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. Sergio, ¿cómo le va? Luisa lo saluda. Hola Luisa, un gusto saludarlo. Un saludo a todos en el estudio y a toda tu audiencia. Gracias por la noche. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Bueno, decíamos, ayer en el plenario se dijeron muchas cosas, se trazaron las líneas centrales, pero a mí me quedó resonando esto que mencionaba, hombres y mujeres capaces de soportar las más grandes presiones. ¿Cómo está observando en principio esto que es una campaña incipiente preelectoral? Bueno, es una campaña que por un lado logra la unidad del Frente de Todos en una sola lista en la provincia y en la capital, que son dos distritos muy importantes, y que demuestra con claridad la intención del Frente de Todos de seguir gobernando y de pensar en la gestión de gobierno el día después que termine la elección y seguramente seguir gobernando después de que termine el periodo de 4 años. Y por otro lado una campaña plagada de operaciones mediáticas en donde no se discuten propuestas, discuten el color del cabello de un candidato o si se van a gastar los fondos de la ciudad de Buenos Aires en la campaña de la provincia. Por otro lado, nosotros, cada uno ha dicho algo, ha expresado alguna propuesta. En el caso mío yo he hablado sobre la necesidad de la disminución de la jornada de trabajo para generar más empleo, como uno de los factores, no como el único de generar empleo. También estoy hablando de la necesidad de crear comité mixto de salud en todas las empresas para atender la salud de los trabajadores, más saliendo de una pandemia. Nuestra candidata a diputada nacional habló en primer término, Victoria Tolosa Paz, habló de la necesidad de discutir nuevamente un tema de las grandes fortunas y de los que más tienen, cómo tiene que ser su carga tributaria. Y del otro lado, vuelvo a decir, se discute sobre el color de cabello de un candidato y si se gastan la plata de los porteños en la campaña de Buenos Aires, ¿no? Sí, mientras te escuchaba, Sergio, pensaba no solamente eso, sino que lo que uno advierte en la oposición, no solo que no hay propuestas, sino que además hay mucha denuncia, devuelvan las piedras de muertos que son de todos nosotros, no son los muertos de la oposición, por ejemplo, a propósito de la marcha de las piedras el otro día. Ahora van a ir a la justicia a denunciar que devuelvan esas piedras. De pronto, bueno, una denuncia por la fiesta de cumpleaños, que está mal y que ya se pidió perdón y que ya se dijo no debió haber ocurrido, y sin embargo se sigue montando todo un circo en torno de esas cuestiones para ser usadas. Digo, esto hay que explicarlo bien, me parece, y los medios hegemónicos tampoco dan, creo que, demasiado espacio, ¿no? No, y aparte de más espacio, todos sabemos la posición que tienen, es decir, vos podés dar 1000 explicaciones y después te editorializan durante 2 horas, ¿no? Pero más allá de eso, que son las reglas del juego, creo que está claro que lo que busca la oposición son golpes de efecto, de marketing, buscar por ahí el enojo que tiene la gente que ha tenido por el encierro, pero en el fondo lo que hay que discutir es el punto de inflexión que nos depara esta elección. Y esta elección, el punto de inflexión es si de la pandemia salimos con un estado presente como fue el actual, que reequipó después de un largo proceso de desinversión de la salud pública, que reequipó los hospitales para que no colapsara el sistema y tuviéramos imágenes dantescas como las que vivieron algunos países de Europa o Estados Unidos, que tiraban o dejaban, mejor dicho, a los pacientes en los parques de los hospitales en una camilla porque no tenían dónde internarlo, o lo ponían en la situación ética al médico de definir quién tenía un respirador y quién no para vivir, de acuerdo a que si tenía comorbilidades o posibilidades de vida más amplias o menos amplias. Es decir, hay que discutir el estado presente que ayudó a los que menos tenían con el IFE, que ayudó a las empresas a pagar salarios, o hay que salir de la pandemia, y esta es la interpelación a la sociedad, con 4 años que generaron sin pandemia la duplicidad de la tasa de desempleo, que generaron el 50% de la situación fabril en situación ociosa, que hubo pérdida de derechos, que hubo rotura de normas institucionales, mandando a espiar gente, reuniéndose con jueces días antes de definir la situación procesal de los opositores, encarcelando dueños de medios opositores. Entonces el punto de inflexión de esta elección es discutir hacia dónde vamos cuando salimos de la pandemia. ¿Vamos a un estado presente o quieren volver al estado aquel que le hizo tanto daño al tejido social en la Argentina y al tejido institucional? Este es el gran debate. Y el segundo es
que acá no se elige poder ejecutivo, se eligen legisladores, y se eligen legisladores que tengan la valentía, como dijo Cristina ayer, cuando habla de aguantar presiones, de haberse aguantado todas las presiones cuando Máximo Kirchner, por ejemplo, impulsó el aporte el aporte solidario a las grandes fortunas por única vez, y hubo que aguantarse que 200 empresarios poderosísimos de la Argentina que no querían pagar hicieran todo tipo de operaciones mediáticas y no mediáticas. Entonces se vota esos legisladores o los legisladores que no estuvieron de acuerdo en que las grandes fortunas hicieran este aporte en este momento que sirvió para comprar vacunas, para equipar hospitales, para poner la infraestructura a los barrios populares. Se vota a los legisladores que sin prometerlo trataron el impuesto a las ganancias, o aquellos que prometieron que lo iban a eliminar y terminamos 2 millones de argentinos pagando más impuestos a las ganancias. Se vota a legisladores que estén dispuestos a discutir con valentía nuevos derechos o temas que reclama el colectivo feminista, como es la interrupción del aborto. Es decir, se votan estas cosas en esta elección. Aquellos que dijeron que no a todo esto y aquellos que, a pesar de la pandemia, avanzaron en una agenda legislativa importante. ¿Se vota salir de la pandemia con un Estado presente o se vota si quieren volver a 4 años previo a la pandemia que fueron un desastre en materia económica y social? Algo más que tiene que ver, Sergio, con el mundo laboral también. Yo creo que se vota y las listas tienen un porcentaje interesante de sindicalistas y gremialistas, pero también, ¿qué rol va a jugar el movimiento obrero, el movimiento sindical en este proceso que vos decís, bueno, de profundizar y avanzar para construir una sociedad mejor, ¿no? La CGT ha fijado cronograma para definir la conducción para el 22 de septiembre, el Comité Central Confederal se va a juntar. Hay también allí una decisión que, bueno, habrá, seguro que está lleno de compañeras que no han tenido posibilidades de hacer una conducción con paridad de género. ¿Cómo ves eso y en todo caso, cómo estás viendo a la CGT en ese avance de construcción? Bueno, lo primero es que celebro que se vaya a normalizar la conducción de la CGT. La pandemia impidió realizar un congreso que debió efectuarse hace ya casi 2 años. Lo segundo es que lo he dicho reiteradamente y lo sostengo más aún ahora que acabo de expresar de cómo se sale de la pandemia. Sí. Es necesaria la unidad de la CGT aún con diferencias, pero que sea una unidad lo más amplia posible, teniendo en cuenta el presente y el futuro y mirando también lo que cada uno hizo el pasado, por eso la necesaria integración de sectores que están afuera de la conducción. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros como trabajadores y responsables de la conducción de organizaciones sindicales, en la pospandemia tenemos que discutir el empleo que se ha visto afectado por la situación de retracción económica producto del confinamiento. Vamos a tener que discutir el impacto tecnológico que se potenció a raíz del aislamiento y que ese empleo que falta y que ese empleo que puede faltar porque te dicen que el impacto tecnológico va a generar desempleo y demás, no suceda en la medida en que haya un movimiento obrero unido que discuta la necesidad de generar empleo a través de mecanismos como el que yo propongo, y otros compañeros, lo ha propuesto Claudio Ormachea, lo ha propuesto Hugo Yasky, que es la reducción de la jornada de trabajo, y otros más que pueden aparecer, lo ha propuesto el gobierno cuando a través del programa, creo que se llama Te Sumo, se hace cargo de parte del salario de los trabajadores de las pymes jóvenes y se hace cargo o los exime de parte de los aportes. Entonces hay que discutir estas cosas y para eso se necesita un movimiento obrero unido, porque del otro lado están muy consolidados. Cuando yo escucho a la UIA decir que si hay rebaja de la jornada de trabajo hay rebaja salarial, y uno de sus referentes más importantes hoy, el empresario textil de apellido difícil, no me acuerdo bien el nombre, Caragogiano, algo así se llama, cuando quiere eliminar las indemnizaciones generando que una compañía de seguro tome un seguro y que sea el Estado el que después respalde si la compañía de seguro le va mal para que te paguen y se elimine el despido va a quedar eliminado. Entonces uno ve que del otro lado están armados y con sus eternas armas que quitarle derecho a los trabajadores y que la tasa de rentabilidad sea más grande siempre a costa del trabajador. Entonces, en la medida que nosotros estemos desunidos, difícilmente vamos a poder confrontar con una realidad mundial que es la salida de la pandemia, que ha generado una crisis en la economía y en el empleo, y con un sector empresario que tiene muy claro hacia dónde va.
Nosotros tenemos que lograr esa unidad y dentro de esa unidad discutir un programa para que la CGT tenga un programa, pero lograr esa unidad para estar en un pie de igualdad a la hora de discusión de estos temas cuando se salga de la pandemia. Cuando el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, dice que no está seguro si las pymes están en condiciones de llevar a cabo esa reducción de la jornada laboral, dice que bueno, hay un mayor costo laboral que podría ser trasladado a los precios, ¿qué se responde? Que por lo menos discutan el proyecto, que lo analicen. Mira, yo hablé con ese mismo día, él tuvo la deferencia de llamarme después a última hora y conversamos con el ministro. Él me dice que ideológicamente está de acuerdo con la reducción de la jornada, que cree que es uno de los temas que hay que tratar para reducir el empleo, y lo que me expresaba su diferencia con respecto a lo que yo planteo es la temporalidad en la que se plantea. Él cree que en este momento de pandemia hay que provocar generación de empleo por vía productiva y no por reducción de jornada, pero una cuestión temporal. Pero dicho esto, y analizando el por qué él lo expresó, lo primero que hay que decir es que el Día del Empresario Nacional, que fue el día sábado, en conmemoración se hace por la Confederación General Económica su creación a mano de Bruno Belgerba, 500 empresarios pymes y empresarias pymes en su documento de ese día expresan la necesidad de discutir esto como uno de los temas para generar empleo sin pérdida de salario. Quiere decir que el sector que menos tiene es el que está dispuesto a esta discusión, o una parte de ese sector, porque son 500 aproximadamente en 20 provincias los empresarios. Y resulta ser que la UIA y los grandes empresarios son los que no quieren, que son los que no generan empleo, porque los que generan empleo son las pymes, el 70% de los empleos en Argentina los generan las pymes. Y el segundo, esto de que impactaría en los precios y se traduciría en inflación porque es un mayor costo laboral, no comparto ese criterio, por dos razones. Una, estrictamente de verdad de perogrullo, que es que durante los 4 años de Macri, el promedio de caída del ingreso de los trabajadores fue el 24%. Quiere decir que ya tienen acumulado en su renta algo que no les corresponde al sector empresario, que es haber pagado 24% menos que la inflación. Quiere decir que tranquilamente pueden devolver ese exceso de renta en un beneficio de los trabajadores, que también va a ser un beneficio productivo para ellos, porque si trabajas un día menos, trabajas 2 horas menos por día, lo que se logra en definitiva es no solo la mayor productividad del trabajador, sino que ese tiempo lo emplea en cosas o actividades que dinamizan la economía, como si tenés una pequeña capacidad de ahorro, te vas un fin de semana a algún lugar de esos que hay acá cerca de cada uno del domicilio nuestro, podés, si llegás más temprano y tenés un sueldo que te lo permita, podés ir al cine, a un bar, es decir, recreás la actividad, o te compras un tacho de pintura y generás, qué sé yo, te vas y te pintás un dormitorio de tu casa. Entonces, creo que, en primer lugar, ya está garantizado que no debería tener, porque ellos absorbieron una renta que no le correspondía, que es pagar el 24% menos. Y lo segundo, no solo absorbieron esa renta en muchos sectores de la economía, también mejoraron la producción por trabajador, y esto fue también mayor renta. Te doy el ejemplo de mi actividad. Cada trabajador bancario administraba 300 cuentas de depósito en el lustro del 2000 al 2005, y en la actualidad administra casi 1100. Quiere decir que a salarios contantes, preservando poder adquisitivo, y a trabajadores contantes, preservando la cantidad de fuentes de trabajo, el empresario tuvo 3 veces un nivel de producción mayor. Entonces, tenés un mayor nivel de productividad que te generó renta, y tenés acopiado el 24% que no le pagaste a los trabajadores en el gobierno de Macri. No debería tener un impacto económico en precio. Bueno, habrá que discutirlo, y sabemos que no es fácil precisamente distribuir ganancias. Vos lo tenés como ejemplo cada vez que te sentás a discutir en paritarias y los bonos de fin de año, sobre todo con un sistema tan especial como el sistema financiero en Argentina, que bueno, que siempre es el que jamás ha perdido en todos los ciclos históricos y económicos en nuestro país. Así que, bueno, es una discusión y es ese debate que se necesita. Por eso es importante que la ciudadanía acompañe con su voto al Frente de Todos. Sí, aprovechamos nuevamente para pedirle que nos acompañe con su voto. Siguen siendo los mismos principios que llevaron a este gobierno los que se siguen enarbolando en esta campaña,
que se han visto demoradas políticas producto de la pandemia y porque hubo que atender con muchísimo menos recursos un cúmulo de cuestiones vinculadas a la asistencia social y vinculadas a la salud que no estaban previstas en la agenda de nadie porque nadie pensaba en una pandemia. Así que si el gobierno ha sido capaz con menos recursos de haber sostenido un sistema sanitario, de haber ayudado a los que menos tenían y de haber ayudado a las empresas a pagar salario, imagínense las cosas que se pueden hacer en un estado de normalidad de aquí en adelante. Gracias, Sergio, por tu tiempo. Un abrazo. Gracias, muy amable.